auditoría. Yo quisiera escuchar a todos ustedes, a los que no son del equipo, ¿qué entienden por esto de la planeación de la auditoría? Les escucho a los que no son del equipo. Un plan de trabajo, maestro, para hacer... No es tanto un plan de trabajo. O sea, parte de lo que... Exactamente. Lo que pasa es que cuando uno planea una auditoría, primero tiene que determinar qué tipo de auditoría es. Segundo, puede ser auditoría financiera, auditoría fiscal, auditoría de procesos, ¿no? Que es lo que ya vimos. Pero primero tengo que determinar qué espera mi cliente de mi servicio. Eso es lo más importante. Si voy a hacer una auditoría de estados financieros, que es el donde estamos, ya para contextualizar muy cercano a lo que estamos platicando, pues yo voy a planear una auditoría de estados financieros, lo cual me lleva a considerar que mi objetivo de la auditoría, que también está como parte de los que le solicité, los objetivos globales del auditor, es determinar la naturaleza, alcance y oportunidad en mis pruebas de auditoría y que mi objetivo es opinar sobre unos estados financieros. Para que yo pueda opinar sobre unos estados financieros, tengo que hacer un plan de auditoría. No se me pierdan ahí. O sea, es decir, yo tengo que decir, ¿no? O sea, mi objetivo global de auditoría es dar una opinión. Para dar una opinión de auditoría, tengo que hacer una auditoría. ¿Y qué significa hacer una auditoría? Significa obtener evidencia suficiente y competente, o vamos a quitarle la palabra competente, suficiente y apropiada, ¿no? Sobre que si los estados financieros están presentados razonablemente de conformidad con las normas de información financiera. Y entonces en ese proceso de hacer un plan de auditoría y determinar mis objetivos globales del auditor, pues viene el contrato de auditoría, que platicaron sobre el contrato de auditoría, pero viene el riesgo de auditoría. El contrato de auditoría, a final de cuentas, es un documento, ¿no? En el que digo que yo te voy a dar un dictamen, tú me vas a pagar. Y que en el proceso de darte de un dictamen, tú me tienes que dar la información oportuna, me tienes que dar la información confiable, me tienes que dar lo que yo te pida. Bueno, hay una serie de datos que me tienes que dar, que los pongo en un contrato de auditoría. Y voy a hacerte la auditoría. Y surge el concepto de riesgo de auditoría. En este riesgo de auditoría, pues según la información
que nos presenta el equipo, ¿no? Nos dice, no, pues el riesgo de auditoría es lo estoy buscando en lo que mandaron. Digo, para seguir con sus datos, si no, pues... Pero el riesgo de auditoría se clasifica como un riesgo inherente, un riesgo de control y un riesgo de, lo que pasa es que no fue suficiente, considero, lo que se dijo del riesgo de auditoría, para entenderlo. Pero bueno, el riesgo de auditoría es la posibilidad de que yo al hacer mi auditoría opine de una forma errónea. Es decir, los estados financieros están mal y yo diga que están bien, ¿no? O sea que sería un error grave. Está mal, pero yo digo que están bien. Porque si están bien, digo que están mal, pues me van a decir que loco está ¿no? Pero si están mal y yo digo que están bien, pues se reflejaría un riesgo. Y ese riesgo está formado de tres partes: el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Ahí quiero que todos estudien, lean, ¿no? La verdad que sí me gustaría que leyeran esto, que como parte de la siguiente exposición se tocara este concepto y lo platicáramos en la próxima clase sobre el riesgo de auditoría. Creo que el inicio de la clase siguiente lo debemos enfocar a unos 5 o 10 minutos de plática sobre el riesgo de auditoría. ¿Qué es lo que sucede? Para que les quede claro. Yo hago un plan de trabajo considerando que hay la posibilidad, llamado riesgo de auditoría, de que los estados financieros estén mal o estén bien. Y en la medida en que yo evalúe el riesgo de auditoría alto o bajo o medio, es lo que tengo que trabajar. Pero bueno, vamos entonces a trabajar para entender este concepto un poquito más abajo. Es decir, existe un concepto que se llama riesgo inherente. El riesgo inherente es el riesgo de que una cuenta, por su naturaleza, esté mal. En pocas palabras, ¿cuál es la posibilidad de que la cuenta de activo fijo esté mal? Ustedes me pueden decir, bueno, pues la posibilidad es alta, ¿no? Porque se pueden equivocar en la forma, en el contenido, en la tasa, en muchas cosas. Pero si yo les pregunto cuál es la posibilidad que la cuenta de bancos esté mal, a lo mejor me digan, no, la cuenta de bancos en comparación con activo fijo es más probable que esté mal que la cuenta de activo fijo. O inventarios. ¿Cuál es la probabilidad de que inventarios esté mal en comparación con bancos o con activo fijo? Y me digan, no, pues inventarios tienen más posibilidad de estar mal. Pero ¿por qué le damos esta calificación de que tenga más posibilidad o menos posibilidad de que esté mal? Se la damos porque a lo mejor dijimos, que la posibilidad de que esté mal la cuenta de inventarios es porque los inventarios tienen que evaluarse, ¿no? Con el método de promedios. Y es más complicado
que bancos que solo ver que todo esté contabilizado. Entonces, dicho esto, les tengo que decir entonces que el riesgo inherente, que es en donde quiero que hoy nos esté la mente dando vueltas de todo lo que expuso el equipo de hoy, que son la planeación, los objetivos globales, la documentación de la auditoría, el riesgo. Primero que nos centremos en esto del riesgo. Y es que la realidad, imagínense, y siempre me gusta comparar el trabajo de un contador con el trabajo de un buen médico, como el trabajo de un buen contador. Si llega una persona con un médico y le dice a esta persona, al médico, oiga, doctor, médico, me duele tal cosa, o sea, tengo esta dolencia. Entonces el doctor dice, bueno, pues vamos a analizar por qué tienes esa dolencia. Y entonces el médico no puede mandarte a hacer 1.000.000 de análisis, porque pues vamos a hacerle un análisis de la vista, porque sería una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, el doctor empieza a ver cuáles son tus riesgos. A ver, estás delgado, tienes sobrepeso, tienes problemas cardíacos, tienes problemas de azúcar. Entonces el médico empieza a buscarte tus riesgos de salud. Y una vez que determina tus riesgos, entonces te va a mandar a hacer análisis sobre esos riesgos. Lo mismo un auditor. A ver, ¿tú tienes problemas en tus cuentas por cobrar? ¿Das mucho crédito? ¿Das poco crédito? ¿Vendes de contado? En pocas palabras, si yo tengo un restaurante, ¿ustedes creen que la cuenta de clientes sea importante en un restaurante? Pues no, porque vende de contado. El riesgo de que la cuenta de clientes esté mal es bajo. Y entonces para cada empresa, yo determinaré cuál es el riesgo de mi auditoría de que estés mal. Y ahí tenemos que empezar a darle vueltas. El riesgo de auditoría. Si tú tienes un riesgo de que tu activo fijo esté mal, el auditor tiene que revisar más el activo fijo. Si tienes un riesgo de que los clientes estén mal, el auditor tiene que revisar más clientes. Si no tienes un riesgo, entonces voy a revisar normal. Pero, pues como bien nos dijeron en la exposición, el riesgo de auditoría, ¿no? Pues ese es ese riesgo de que mis partidas estén mal. Y entonces lo tengo que analizar. Sí creo que faltó un poquito en la exposición de riesgo de auditoría. Tocaron muchas cosas muy buenas en el riesgo de auditoría, como riesgos significativos de transacciones, pusieron un ejemplo de las actividades que pueden generar riesgos de auditoría, pero hay que evaluar este riesgo. ¿Okay? Ya.
yo, al ser auditor de una empresa, y que me digan, y quiero sí, llevarlo más específico, no a la empresa, sino a la cuenta. Voy a revisar la cuenta de clientes. ¿Cuál es el riesgo de que la cuenta de clientes esté mal? Bueno, para que yo evalúe el riesgo de que la cuenta de clientes esté mal, mi primer pensamiento tiene que ser, muy bien, ¿cuáles son las aseveraciones de los estados financieros? Y vimos que las aseveraciones de los estados financieros son integridad, validez, registro, porte, evaluación y presentación. Y se las pusieron que con las transacciones y con el saldo y con el movimiento. Pero a final de cuentas estamos hablando que un saldo de una cuenta tiene que tener integridad. ¿Pero qué es integridad? Significa que a una cuenta no le falta nada. Está íntegra. ¿Ok? Quiero que lo primero así que quiero que quede así súper claro es la integridad. Porque el equipo número 2 que va a exponer las técnicas y los procedimientos y los procesos de auditoría, que también le toca hablar sobre la integridad, validez, registro, corte, evaluación y presentación, el equipo número 2 tiene que empezar con esto. Una persona al hacer una auditoría, ¿sí?, tiene que tener muy claro las aseveraciones de los estados financieros. Y los riesgos. Vuelvo a repetir. Una aseveración de los estados financieros es integridad. Todas las partidas han sido contabilizadas. No se me olvidó contabilizar ninguna. Ya, le doy la vuelta. Si una empresa hace un cheque y se le olvida contabilizarlo, la contabilidad está mal. ¿Por qué? Porque le falta un egreso. Es decir, perdón, están mal los gastos porque no tiene un gasto. Ya están mal los bancos porque tiene un dinero que ya fue pagado. El banco tiene un error X, pero el gasto tiene un error de integridad. Le falta incluir un gasto. ¿Ok? Es un error de integridad. Sí, bueno, ¿dijeron algo? Salud, maestro. Gracias, gracias. Bueno, entonces ya vimos que gastos tienen un error de integridad. Pero un cliente nos pagó. Un cliente nos pagó y no hemos contabilizado ese pago. Es decir, el saldo de bancos tiene un depósito que está en la cuenta bancaria, en mi conciliación bancaria como una partida en tránsito, y bancos contablemente no tiene ese depósito. Entonces, mi banco tiene un error de integridad. Ah, hijos, ¿qué significa eso? Significa que mis bancos en contabilidad tienen un dinero, ¿sí? Tienen un dinero que no es mío. Digo que es mío, pero no está registrado. A la cuenta de bancos le hace falta y un error de integridad. No está íntegro mi saldo de bancos. Le falta reconocer un depósito. Mientras que mi cuenta de clientes tiene un error de validez. Mi cliente dice, como el cliente ya me la pagó,
mi cuenta de clientes tiene una factura por cobrar de 100,000 pesos al cliente X. Pero esa factura por cobrar que está en mi contabilidad no debe de estar. Es inválido que yo tenga una cuenta por cobrar porque ya la cobré. Entonces tengo un error de integridad, de validez. Mi cuenta de clientes tiene una partida que es inválida. No la debo de reconocer como cuenta por cobrar. ¿Quedó claro esto? Entonces el concepto de integridad, validez, registro, corte, evaluación y presentación que nos acaban de poner es lo más importante al hacer una auditoría. Porque mi objetivo como auditor es determinar que cada una de las cuentas, primero, está íntegra. Es decir, no le falta nada por registrar. Está válida. No tiene nada registrado que no debe estar registrado. Está bien evaluada, está bien presentada y está bien clasificada. Y en el periodo en el que corresponde. Me regreso al punto importante. Integridad y validez. Hoy estamos hablando, ya después de todo lo que nos dijeron, planeación, que estuvo en el concepto, lo que debo planear, lo que debo considerar, pero debo de tomar estos dos puntos relevantes, integridad y validez. Al hacer una auditoría, esto es lo más importante, sinceramente, el verificar que hay integridad y validez en todas las cuentas. Son mutuamente excluyentes. Es decir, o te sobra o te falta. ¿Ok? O sea, si yo tengo un saldo de clientes de 1,000,000 y tengo partidas que no he contabilizado bien por 100,000 pesos más, y tengo partidas que tampoco he contabilizado bien por 100,000 pesos menos, el saldo sigue siendo de 1,000,000. ¿El saldo de clientes está bien o está mal? Pues está bien, tiene 1,000,000. ¿Por qué? Porque estas partidas las sumo y estas partidas las resto y me sigue dando 1,000,000. Pues el que está bien. Pero el que estaría mal sería el de bancos. ¿Por qué? Porque lo que ya cobré, que no he registrado, está afectando bancos. Y lo que ya vendí, que no he registrado, está afectando ventas. ¿Ok? No sé si estoy siendo muy teórico, pero bueno, quiero que le den vuelta a este concepto. Integridad, validez, registro, corte, evaluación y presentación, que son las aseveraciones de los estados financieros. Quiero que para la próxima clase, esto de la aseveración de los estados financieros, nos tomemos 5 minutos para platicarlo, o 10, o lo que sea necesario, para platicarlo y entenderlo. Quiero oír sus percepciones, sus dudas sobre estos conceptos, porque esa es la base de la auditoría. O sea, la base de la auditoría son las aseveraciones de los estados financieros. Me faltó un poquito en concepto de importancia relativa de auditoría. Hay que estudiarlo un poquito más, hay que presentarlo mejor. ¿Por qué? Porque la importancia relativa, me faltó un ejemplo, me faltó decir cómo se calcula, para qué me sirve. Ahí sí nos faltó ese concepto en forma relevante. Y también el error, y
e irregularidad, no sé si lograron captar la esencia del error o irregularidad, que también me gustaría platicarlo para ahorita o para la próxima clase, para todos, no para los del equipo. El error y la irregularidad viene enfocado en el fraude. Tenemos que entender que un error es algo involuntario. Es decir, nosotros hemos contabilizado nuestra chamba, que hacemos contabilidades, pues nos podemos cometer un error, capturar algo incorrecto. Pero una irregularidad significa que alguien no lo capturó incorrecto, lo hizo con toda la intención de por hacer algo incorrecto. Es decir, alguien paga un cheque, o sea, digamos el tesorero, hace un cheque, paga una factura falsa, es decir, de un servicio que no recibió la empresa, y la manda a contabilizar, y el contador pues cargará gastos, abonará bancos, pero es falso, es un servicio que no recibió la empresa. Eso es un fraude, es una irregularidad. La empresa o el tesorero está haciendo un fraude, está informando algo que no lo es. Eso se llama irregularidad. Y es importante que entendamos, leamos y abundemos sobre el concepto de irregularidad. Ahí quiero que lo lean y que lo analicen. Es otro punto que nos faltó un poquito en la exposición y quisiera platicarlo en la próxima clase sobre estos conceptos. Entonces, siguiendo con el tema, error, irregularidad y fraude. Entonces, cuando alguien hace algo con intención, se llama irregularidad. Cuando algo sucede sin intención, se llama error. Y el concepto de fraude, pues es ese engaño. Ese engaño que alguien quiere hacer respecto a la información. Creo que sí nos faltó un poquito el definir el fraude para que nos quede claro qué es un fraude y qué no es un fraude, qué es una irregularidad y qué es un error en los estados financieros. Pero sí me gustaría que igual lo vean, lo analicen y que lo platiquemos en la siguiente clase. La siguiente clase, pues hay tiempo suficiente para que el grupo número 2 nos platique sobre lo que investigó. Y sí me voy a tomar unos 10, 15 minutos para el equipo, para ver todas las dudas de lo que hemos visto, de lo que expuso el equipo número 1. Pero me gustaría escuchar sus dudas y sus comentarios ahorita. ¿Les escucho? ¿No hay dudas, no hay comentarios? Bueno, pues sí me gustaría que lean y analicen lo que les acabo de comentar.
que abunden sobre los conceptos que considero que quedaron pendientes por definir, por entender. Al no haberse expuesto, pues siento que faltó en un entendimiento. Y es importante porque conforme vayamos avanzando, pues tendremos que analizarlo uno por uno. ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, pues si no hay dudas, no hay comentarios, buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. El equipo número 2 que considere todo esto que acabo de mencionar porque tiene que incluir en su exposición este tipo de conceptos. Sí, Muy maestro. bien, pues muchas gracias por su atención. Nos quedamos para la próxima clase. Ok, Buenas profe, noches. Excelente fin. Bye. Buen fin de semana a todos.